nuestros viajes por los pasillos y recovecos de la historia, descubrimos o redescubrimos parte de la historia de un personaje de sobra conocido, pero quizás no en todos sus detalles. Hablamos de Simón Bolívar, descendiente de una familia vasca, un hombre poderoso, ambicioso y también visionario, con una mente preclara y apasionado en desmesura. Hablamos de la verdadera historia de un ilustre y despótico revolucionario, y es que las huellas de los amigos que caminaron juntos nunca se borran. España y Venezuela siempre compartirán una historia común hecha con los mimbres del idioma, costumbres similares y una larga experiencia de convivencia truncada por una desavenencia final mal gestionada por las partes. Así lo describe Álvaro Van den Broek en un interesante artículo sobre Simón Bolívar, descendiente, como decíamos, de un linaje procedente de un pequeño pueblo del País Vasco. Hablamos de este hombre poderoso, de familia emigrada y perteneciente a la aristocracia criolla venezolana. Para descubrir al personaje tenemos con nosotros al otro lado de la línea telefónica a Juan Manuel Santiago Roda. Hay tanto que se puede decir de Bolívar y apenas algunos adjetivos para introducirlo. Pues sí, bien hallados todos nuestros oyentes, y la verdad que pocas figuras tan mitificadas como la del Libertador, Simón Bolívar. Quizás es el gran héroe independentista americano para todos los hispanoamericanos. Quizás es la figura más simbólica, no fue la única, pero sí de la que más se ha hablado y la que más se ha mitificado, y todo hay que decirlo, desgraciadamente, pues la mayoría de biografías no cuentan todas las cosas, son bastante parciales, remarcan mucho lo que pueda favorecerle y muy poco lo que de negativo tuvo en su vida, como todos los seres humanos, que todos tenemos partes oscuras. Estamos hablando del padre de la Gran Colombia, donde estaría incluido Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá, y de alguna manera pues también las satelizadas Perú y Bolivia. La verdad es que Simón Bolívar moriría en una situación no tan favorable, con la invasión, podríamos decir, de una especie de melancolía galopante y de cierta decepción, porque sus ideas, el sueño de una gran América y una gran Colombia, finalmente no se cumplieron. Eso va en genética, eso va en nuestra propia historia, donde encontramos las variables para entender lo que estuvo pasando. Bueno, en parte podríamos decir que se cumple aquello de que la revolución devora a sus hijos. Casi todas las revoluciones han acabado con los propios revolucionarios, si no con todos, sí con buena parte de ellos. La verdad es que la figura principal del movimiento independentista en América hispánica no era Simón Bolívar, lo fue después, pero al principio quien en donde se fijó Simón Bolívar fue en Francisco de Miranda, que era otro militar como él, y que lo que querían era lo que la mayoría de lo que querían estos independentistas, eran pertenecientes a la burguesía criolla y querían más participación política, más cargos políticos, más voz. Cuando ya había un descontento en lo que era la América española, había un descontento grande entre la burguesía criolla y la administración oficial. La administración oficial estaba regida en su inmensa mayoría por españoles peninsulares, y los españoles de aquel lado pues se quedaban en etapas inferiores, es decir, incluso algunos siendo aristócratas, como no eran aristócratas españoles de pura cepa venidos de la península, se quedaban un poquito relegados, ¿no? Entonces esa situación de desventaja que ellos tenían les llegaba a lo más profundo del alma, porque la inmensa mayoría de la población se les daba igual quién mandase, lo que querían era vivir en condiciones. De hecho, cuando se produce la independencia, la mayoría de la población, sobre todo los indígenas, están a favor del rey, son realistas, incluso formando parte de las tropas reales. Las guerras de la independencia allí tienen una presencia de españoles muy cortita, son muy pocos los españoles los que están peleando allí. La mayoría se da entre los propios americanos.
unos partidarios de la burguesía criolla y de la independencia y otros partidarios de las clases populares de seguir con el rey y de seguir con España. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta burguesía está muy influida por las ideas de la Ilustración. El propio Bolívar pues era un hombre de la Ilustración, con todas las lecturas y teorías de Rousseau, de Voltaire, de Montesquieu, de Locke, y muchos de ellos, con Miranda a la cabeza, pues eran masones. En la masonería tuvo una función principal en la independencia de la América española. Además de la influencia masónica, estaba la influencia geoestratégica. A Inglaterra le interesaba una América desgajada de España. Primero, le hacía daño a España, su enemigo secular, y segundo, podía intervenir más fácilmente en América. Y los Estados Unidos, pues igual, no querían a ninguna potencia europea por allí, que eso se plasmaría en la doctrina Monroe, América para los americanos y, si es posible, para los norteamericanos. Y entonces ellos también, pues parece mentira que, habiendo recibido la ayuda importantísima que recibieron de España para su independencia, lo pagasen con la misma moneda. Es decir, bueno, pues nosotros vamos a ayudar a estos territorios a que sean independientes de España. Entonces, en este clima se produce la invasión napoleónica de España, que pone en crisis a toda la nación de los dos hemisferios, a España y sus posesiones americanas, que entonces no es que fuesen colonias o posesiones, sino que eran parte de España, tal como lo reconocen las Cortes de Cádiz, que habla de que los españoles de ambos hemisferios, y los considera iguales, y es el primer texto político que les da igualdad política, igualdad en todos los sentidos. Eso tendría que haber sido suficiente para evitar la independencia, pero no fue así. ¿Por qué? Pues primero porque el hecho de tener las instituciones españolas venidas a menos, con la monarquía tirada por tierra, con unas clases dirigentes entregadas a los invasores franceses y con una toma de poder popular como son las juntas de defensa y las cortes de Cádiz, hacen que también en América pues se constituyan juntas de defensa. Y claro, los que estaban a la que salta, los que estaban esperando su oportunidad, todas estas burguesías criollas ven que tienen una oportunidad de oro para hacer valer sus reivindicaciones y llevarlas pues mucho más de lo que soñaban, porque ellos solamente querían una participación en las administraciones, pero se dan cuenta que de tener una participación pueden tenerlo todo. Y claro, reproducen los mismos esquemas que habían aprendido. En vez de traer un mundo nuevo, unas ideas ilustradas, unas democracias, reproducen los mismos juegos de interés y de dictaduras que se han dilatado en el tiempo, pues durante todo el siglo XIX, XX, e incluso vemos que con diferentes maneras o ropajes en este siglo XXI. Efectivamente, es un momento para seguir analizando al personaje, y no solamente el personaje, sino su entorno. De hecho, nos quedaremos cortos en estos pocos minutos en nuestro acercamiento a Simón Bolívar, apenas algunas pinceladas. Y es que de familia, decíamos, descendencia vasca, Simón Bolívar vive sus primeros años desde América, pero tiene la oportunidad de viajar a España y ya a los 16 años continúa sus estudios, viaja y en Madrid en 1800 conoce a la joven María Teresa Rodríguez del Toro y Alaiza, y en agosto de 1800 María Teresa aceptó el noviazgo con Simón Bolívar. Después contrajeron matrimonio el 26 de mayo de 1802 en la desaparecida iglesia de San José. Estuvo en la esquina de la calle Libertad con la calle Gravina. Por otro lado, no sería la última visita a Europa, habría un segundo viaje a Europa, aunque habría que esperar. El 15 de junio de 1802 partieron los recién casados hacia Caracas, donde estuvieron, pero María Teresa enfermó poco después de fiebres malignas, decían en aquel momento, hoy día identificadas como fiebre amarilla o paludismo, por lo que el matrimonio regresa a Caracas, a su casa del Vínculo, donde ella muere el 22 de enero de 1803. Después vendría ese segundo viaje a Europa en el mismo año de la muerte de su esposa, donde viajaría
a París. Son algunos datos biográficos para entender el personaje, más allá de su figura política, sus conexiones, como decías, con la Ilustración, y quizás unos pocos apuntes más para comprender al personaje. Uno que se quiere ocultar, y es que al principio de las sublevaciones contra España, pues el verdadero caudillo del alzamiento, que era Francisco Miranda, pues este hombre, Simón Bolívar, lo entrega al capitán de fragata Monteverde, español, a cambio de una suma de dinero y de un salvoconducto para poder huir él. Y Francisco Miranda acaba pues sus días en los calabozos del penal militar de la Carraca en Cádiz. Pero mientras tanto, bueno, pues él sigue allá por 1813, pues ya las pocas fuerzas realistas que han quedado por allí sin poder recibir auxilio de España, que estaba metida todavía en plena guerra de independencia, ya se han establecido los rebeldes. Luego, posteriormente, algún ejército español llegaría, estarían por allí el capitán Boves haciendo de frente, cuando José Tomás de Boves, que es un capitán del ejército muy valiente y además con tropas autóctonas, le dio jaque, le hizo retroceder y hizo que se exiliase a Jamaica, y allí en Jamaica pues un comando realista estuvo a punto de acabar con él, se libró porque había cambiado de alojamiento un par de días antes. O sea, tuvo una vida muy azarosa, muy de novela, muy de película. Llega el general Morillo y allí hay diversos combates, y al final pues los independentistas se van alzando, o sea, van triunfando en diferentes combates. Mientras tanto, un ejército español que estaba a las órdenes de General Riego para marchar allí a combatir a los independentistas se subleva contra Fernando VII y para volver a implantar la Constitución de 1812, la sublevación de Riego, ¿verdad?, que al final serían derrotados y ejecutados sus partidarios liberales. Al final, pues se hacen con el poder los independentistas, pero aquello que surgía como la Gran Colombia, pues no es lo que Bolívar quería y algunos de sus compañeros, sino que los diferentes grupos de presión pues empiezan a presionar entre ellos, hay enemigos personales, entonces hay una situación que lleva a que este hombre se declare dictador, toma el título de dictador. Hay una lucha entre los distintos virreinatos y entonces él se hace una serie de medidas para evitar que los virreinatos cada uno se vaya por su lado, porque su proyecto era la Gran Colombia que era pues Venezuela, Colombia, Panamá, y luego Perú y Bolivia y Ecuador ahí como asociadas. O sea, al final aquello no se sostiene y la Gran Colombia, pues Venezuela la acaba expulsando, tiene que salir huyendo. Hay una serie de sublevaciones, el asalto al Palacio Presidencial de San Carlos en Santa Fe. Allí se logra salvar su vida porque Manuela Sáenz le alerta y tiene que excavar por una ventana y se tira toda la noche debajo de un puente. Hay una sublevación del general José María Córdoba en 1829 que es sofocada por Rupert Hart al mando de los 800 hombres de la Legión Británica y del batallón de rifles que manda Daniel Florencio Liri, un colombiano nacido en Irlanda. En fin, hay una serie de complots en los que cae pues Antonio José de Sucre, también asesinado. Hay unas sublevaciones y conspiraciones de todo orden que al final le llevan pues al exilio, tiene que irse de Venezuela, y va remontando el río Magdalena para que llegue a Cartagena de Indias, para irse al exilio a Europa, y tiene que desviarse a Santa Marta por su mal estado de salud, y allí el médico Alejandro Próspero Revent es el que le va a asistir y el que va a ser el último finado, el que extienda su certificado de defunción, el que lo atiende en su enfermedad, que oficialmente consta como un catarro agravado que degeneró en tisis tuberculosa, pero que luego con estudios posteriores, algunos recientes, para hacer caso de las cosas que decía Hugo Chávez, que Simón Bolívar había sido asesinado, pues esas investigaciones han demostrado
que debió morir de un choque electrolítico, es decir, como consecuencia del tratamiento que estaba recibiendo por una afección estomacal, tuvo una pérdida de electrolitos, debió de comer muy poco y eso también debilitó su estado. Entonces, al fallar los índices de sodio, de electrolitos y de algún componente más de la sangre, pues todo eso le llevó a un fallo multiorgánico que fue el que causó el fallecimiento con una edad de 47 años, en 1830, el 17 de diciembre de 1830. Entonces, bueno, ahí quedó el hombre muy decepcionado, incluso haciendo reflexiones públicas de para qué había servido toda la guerra que había tenido con España y si había sido bueno el proceso independentista, porque los resultados no le agradaban nada. Pues con eso nos quedamos, con ese acercamiento. En otros momentos, en otras ocasiones volveremos con nuestro personaje hablando de Simón Bolívar, la historia contada desde dentro.